¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Buenos días con todos. Estamos en el día 213 de devocionales en tiempo de pandemia. Y vamos a empezar con un tiempo de oración antes de hacer un pequeño preámbulo del devocional de hoy. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día en el que tú nos permites seguir estudiando de tu palabra. Padre, te pedimos que en este tiempo sea tu palabra la que nos hable, que haya humildad en nuestros corazones para poder entender y aprender, y no solamente tener eh, falsas razones para ir en contra de tu palabra. Señor, guárdanos, háblanos en todo tiempo, y que sea siempre tu palabra en nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a empezar. El devocional de hoy está en el capítulo 10 de Marcos y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y la primera parte dice: Jesús enseña sobre el divorcio, y la segunda dice: Jesús bendice a los niños. Y vamos a ir entendiendo por qué hablamos ahorita del divorcio, ¿sí? Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta a divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Algo que sucedió en ese tiempo, otra vez, los fariseos se acercan a Jesús para hacerle una pregunta maliciosa sobre un tema bastante controversial en ese tiempo. Nosotros lo tenemos definido, nosotros lo tenemos claro, pero en ese tiempo habían dos normas que se debatían una contra la otra y hablaban del divorcio. Cada una de las escuelas presentaba una postura diferente. Por un lado, había una parte que decía que en cualquier momento, según la ley de Moisés, uno podía repudiar a su esposa. Eso quiere decir que en cualquier momento decirle: ¿sabes qué? Nos separamos, estamos divorciados. ¿Por qué razones? No me gustó su comida, me gusta otra mujer, no sé, su actitud no me gusta, así que la dejo. Cualquier razón era suficiente para que un hombre deje a su mujer. Bien, por otra parte estaba el grupo que decía que solamente era aceptable en caso de adulterio, ¿sí? En caso de que la mujer se haya ido con otro hombre, el esposo podía dejarla. Cuando se acercan a Jesús los fariseos, claro, perdón, me iba a trabar mis palabras. Cuando se acercan a Jesús los fariseos, eh, la pregunta que le hacen no es para aprender, no es para poder llenarse de sabiduría o entender qué es lo que dice el Señor. Ellos lo que querían era tentarle. ¿Por qué? Porque habían dos posturas en contienda, y si Jesús escogía una, el otro grupo se le iba a venir encima, y si Jesús escogía la otra, el otro grupo se le iba a venir encima. Por cualquier lado querían acusar a Jesús y tratarlo pues de una persona que no tenía principios. Cualquiera iba a ser la razón para poder acusar a Jesús, y como vimos en el momento de la crucifixión, cualquiera fue la razón, ¿sí? Ya no sabían por dónde acusarle. Sin embargo, lograron su cometido. Y bueno, esto era parte de la voluntad de Dios. Pero Jesús no cae en la trampa, sino que Él realmente establece un fundamento. Él escribe la historia y pone las normas cada vez más altas,
¿sí? Esto no se trataba de una interpretación, sino de la importancia que le daban a las escrituras. Cuando Jesús les dice que lo permitió por la dureza de su corazón, implicaban un corazón que buscaba la inmoralidad sexual. O sea, estos hombres querían estar con muchas mujeres y buscaban la sinrazón para poder terminar con sus esposas. El divorcio no es parte del plan original de Dios. ¿Sí? Si bien es cierto, son circunstancias que se pueden dar, o hay gente que se ha divorciado y luego viene a los pies de Cristo, sigue siendo parte de la voluntad de Dios. Pero en el plan original de la creación dice, creó varón y mujer. Y este era la idea de familia que Dios establece en el momento de la creación. No había otra cosa, no había otra forma. Y no se trataba de elegir una u otra postura, sino que realmente nos ciñamos a la palabra de Dios. Y Jesús les dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Sí? Ya estaba establecido. Jesús ya había puesto la norma. E incluso ellos dicen, no, pero Moisés lo estableció, claro, y reitero lo que les mencioné hace un momento, lo hizo por la dureza de sus corazones. Y en esa dureza de nuestros corazones, nosotros tenemos que aprender a regir nuestras vidas. ¿Y quién es quien ablanda nuestro corazón? El Espíritu Santo. Darle entrada al Espíritu Santo, ser hijos de Dios y empezar a meditar en su palabra. Como hizo Jesús aquí, estableció una norma. ¿Qué otras normas encontramos en la Biblia? Y vamos a ver más adelante, en la siguiente escena, por así decirlo, dice que muchos llegaban y le llevaban niños a Jesús para que los tocase, para que los sanase, y los discípulos, se me fue la palabra, los discípulos se molestaban y los alejaban, ¿no? Y Jesús les dijo, hey, no hagan eso, ¿no? Porque tienes que dejarlo venir a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de Dios. Y cuando dice que de ellos es el reino de Dios, es que solamente los niños van al cielo. Y aquí retomo el punto anterior, ¿no? Hablamos del corazón. Hablamos de que no importa lo que diga la cultura, no importa la presión social. Lo importante es que nosotros tengamos un corazón dispuesto, humilde y dependiente de nuestro Señor. Va a haber mucha presión para ti en el colegio, en la universidad, cuando te toque, en tu misma casa. Va a haber presión para que no te acerques al Señor, para que te confundas, para que dejes de escuchar su palabra, para que no te reúnas con nosotros. No, y no estoy acusando a tu familia directamente, sino estoy yendo a suposiciones. Van a haber amigos que te van a decir que estás perdiendo el tiempo. Van a haber cursos que te van a decir, no, deja de ir a la reunión y quédate con nosotros. Cualquier circunstancia va a ser presión para ti para que te alejes del Señor, porque el mundo es así. Cualquier circunstancia, así como estos fariseos decían que cualquier circunstancia era una razón para dejar a sus mujeres, el mundo te dice que cualquier razón es suficiente para que tú no te acerques a la palabra de Dios. Necesitamos confiar y aferrarnos a las escrituras, como esos niños que no saben pero que quieren aprender. ¿Sí? Yo tengo sobrinitos y creo que una vez les puse este ejemplo de que tengo sobrinos que cuando tú les dices que no a algo, te preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces esa necesidad que tenemos de resolver estas preguntas tiene que ser lo mismo con la palabra. Aprender, buscar las razones, buscar la verdad y aferrarnos a ella. ¿Sí? Hay que acercarnos al Señor como niños que ansían resolver todas sus dudas. Ustedes todavía están cerca de ser niños, pero aún cuando cumplan 18, 20, 25 años, deben tener un corazón humilde, como si no supieran nada, como si le buscaran por primera vez, acercarse al Señor y dedicarle la vida a Él. Tengamos mucho cuidado con ser como los fariseos.